Solemnidad de la Anunciación del Señor, el Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles 25 de marzo de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios». Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Quiero que hagas algo ahora mismo, antes de que yo diga una sola palabra más. Quiero que cierres los ojos un segundo, solo un segundo, y que te preguntes: ¿cuándo fue la última vez que alguien te pidió que hicieras algo que te cambió la vida para siempre? No un favor pequeño. No que saques la basura o que vayas al mercado, sino algo que te desordenó el alma, que te sacudió el mundo conocido, que te puso frente a frente con lo que eres y con lo que podrías llegar a ser. ¿Lo recuerdas? ¿O llevas tanto tiempo viviendo en piloto automático que ya ni sabes cuándo fue la última vez que Dios te habló de verdad? Hoy es 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Y yo les digo, con toda la convicción que llevo en el pecho desde que me desperté esta mañana, hoy no es un día cualquiera del calendario litúrgico. Hoy es el día en que el cielo tocó la tierra, no con un rayo, no con un terremoto, no con una voz que retumbara entre las montañas. El cielo tocó la tierra en el cuarto de una muchacha de pueblo, en una ciudad que nadie quería visitar, en un momento que nadie vio, y a través de una pregunta que cambió la historia del universo para siempre. Y yo me pregunto, ¿estamos listos para escuchar lo que María escuchó hoy? Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este canal ha sido para ti un espacio de encuentro con Dios, si alguna vez escuchaste una reflexión aquí y te quedaste pensando en ella durante días, si alguna vez compartiste un video de estos con alguien que necesitaba escuchar una palabra de esperanza, hoy más que nunca, dale like a este video, compártelo con quien más lo necesita y suscríbete si todavía no lo has hecho. Porque lo que vamos a meditar juntos hoy merece llegar a todos los rincones donde haya un corazón que necesite escuchar que Dios no se ha olvidado de él. Deja también tu comentario. Cuéntame, ¿en qué momento de tu vida sentiste que Dios te llamaba a algo más grande? Quiero leerlos. Quiero orarlos contigo. Bien. Ahora sí. Vamos al corazón de todo esto. Nazaret. Hay que detenerse un momento en Nazaret para entender lo que está pasando. Nazaret no era Jerusalén. Nazaret no tenía templo famoso, ni escuelas de teología, ni maestros reconocidos. Nazaret era, con todo el respeto del mundo, un pueblo de nada.
tan sin importancia que cuando Natanael, más adelante en el Evangelio, escuche que el Mesías viene de allí, su reacción inmediata será: de Nazaret puede salir algo bueno. Y lo dice sin maldad. Lo dice porque era lo que todos pensaban. Era un dato objetivo: Nazaret era el último lugar donde alguien esperaría encontrar la salvación del mundo. Y sin embargo, ahí es donde Dios manda a su ángel, no en el palacio de Herodes, no en el templo de Jerusalén, no en Roma, que era la capital del mundo entonces. En Nazaret, en el cuarto de una muchacha joven, probablemente de entre 14 y 16 años, según los historiadores, una mujer que ni siquiera había terminado de vivir su juventud, que tenía toda una vida por delante, un novio que la amaba, unos sueños que quizás eran los más sencillos del mundo, una familia, una casa, un pan compartido cada día. Y ahí llega el ángel. Fíjate bien cómo empieza el saludo. El ángel Gabriel no llega con protocolo de corte celestial. No llega diciendo: María, hija de Ana y Joaquín, el Señor Dios del universo te ha seleccionado para una misión. No. Llega y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, alégrate. Esa es la primera palabra. Chaire, en griego, que puede traducirse como alégrate, o también como salve, o también como bienvenida a la alegría. Es el mismo saludo que se usaba en el mundo griego, pero en boca del ángel toma una dimensión nueva, porque no es un saludo de cortesía. Es una proclamación. Es como si el ángel dijera: María, lo que está por ocurrirte es la cosa más maravillosa que le ha ocurrido a un ser humano desde la creación del mundo. Y María, dice el Evangelio, se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Me encanta eso. Me encanta que Lucas tenga la honestidad de decirnos que María se turbó, que no reaccionó como en algunas pinturas donde parece serena como un lago en calma, con los ojos bajos y las manos juntas y una sonrisa de postal. No. María se turbó. Se asustó. Se preguntó qué significaba todo aquello. Era una muchacha de carne y hueso, con un sistema nervioso que funcionaba igual que el nuestro, con un corazón que latía más rápido cuando algo inesperado ocurría. ¿Y sabes qué me dice eso? Me dice que los momentos en que Dios entra en tu vida, los momentos de verdad, los momentos donde el cielo toca el suelo de tu existencia, casi siempre vienen acompañados de una turbación inicial, de una sacudida, de algo que te descoloca. Porque Dios no suele aparecer en los momentos cómodos. Dios suele aparecer en los momentos en que algo se rompe, o algo se abre, o algo irrumpe que no esperabas. ¿Te ha pasado? ¿Sabes de qué te hablo? Piensa en aquella noche en que recibiste esa llamada telefónica que lo cambió todo. Piensa en aquel médico que te dijo algo que no querías escuchar. Piensa en aquel momento de silencio en una capilla, quizás en una hora oscura de tu vida, en que de repente sentiste algo que no podías explicar con palabras, pero que te llenó por dentro como no lo había hecho nada más. Piensa en ese momento en que alguien te dijo una verdad que te dolió pero que también te liberó. Esos son los momentos en que Dios llega, y casi siempre llegan con turbación primero. El ángel le dice: no temas, María. No temas. ¿Cuántas veces aparece esa frase en la Biblia? No temas, Abraham. No temas, Moisés. No temas, María. No temáis, dice Jesús a los apóstoles en medio de la tormenta. No tengas miedo, dice el resucitado a las mujeres en el sepulcro vacío. Es como si Dios supiera perfectamente que su presencia, antes de traer paz, produce primero ese temblor sagrado que los místicos llamaban el temor de Dios, que no es miedo al castigo, sino el asombro del que está frente a algo infinitamente más grande que él. No temas, María. Has hallado gracia ante Dios. Has hallado gracia. No, te la has ganado. No, eres la más perfecta de todas. No,
eres la única que nunca ha cometido un error. Ha encontrado gracia. La gracia no se conquista. La gracia se recibe. La gracia es ese don gratuito que Dios da porque quiere darlo, porque su amor no funciona con la lógica del mérito y la recompensa, sino con la lógica del Padre que corre al encuentro del Hijo que regresa aunque ese Hijo haya malgastado todo. Y aquí me quiero detener porque hay algo que me quema por dentro y necesito decírtelo. Hay personas que llevan años cargando con la convicción de que Dios no puede usarlos, que son demasiado pecadores, que han cometido errores demasiado graves, que tienen demasiadas cicatrices, demasiadas historias oscuras, demasiados fracasos a cuestas. Y llevan esas cargas como si fueran piedras atadas al cuello, caminando por la vida encorvados, sin poder levantar la cabeza, convencidos de que la gracia de Dios es para otros, para los que fueron a la escuela de teología, para los que rezan 3 horas al día, para los santos de vitrina. Escúchame con atención. María de Nazaret no era famosa antes de la Anunciación. No tenía un canal de YouTube con millones de seguidores. No había publicado ningún libro de espiritualidad. Era una muchacha de pueblo a quien el ángel encuentra en su casa, en su cotidianidad, en el ritmo ordinario de su vida. Y Dios la llena de gracia. No porque ella lo haya merecido en el sentido contable del término, sino porque Dios elige lo pequeño para manifestar su grandeza, porque Dios trabaja con arcilla, no con mármol, porque Dios hace casas nuevas con piedras que los constructores desecharon. ¿Eso no te dice algo sobre ti? ¿Eso no te dice algo sobre lo que Dios puede hacer todavía con tu vida? Ahora viene el anuncio. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y María, que es una mujer de una inteligencia espiritual extraordinaria, no se queda callada. No asiente en automático. No dice simplemente sí porque el ángel viene de parte de Dios. Pregunta. Pregunta con una libertad admirable, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? Hay quienes han interpretado esta pregunta como una duda de fe. Yo creo que es exactamente lo contrario. Es una pregunta de fe madura. Es la pregunta de alguien que quiere comprender, no para resistirse, sino para poder darse del modo más completo posible. María no está poniendo condiciones. María está pidiendo luz para poder decir sí con todo lo que es, no a ciegas, no por obligación, sino desde la profundidad de su libertad. Y eso me parece uno de los tesoros más grandes de este Evangelio. Que Dios no atropella la libertad humana. Que Dios espera. Que Dios dialoga. Que Dios explica. El ángel no le dice, no hagas preguntas, solo obedece. El ángel le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo. Esa es la respuesta. No una fórmula técnica, no un manual de instrucciones, sino la persona del Espíritu Santo, el amor vivo del Padre y del Hijo, que va a descender sobre ella, que la va a cubrir con su sombra como la nube cubrió el tabernáculo en el desierto, como la nube cubrió el templo de Salomón cuando la gloria de Dios lo llenó. María misma va a convertirse en el nuevo templo, el nuevo arca, el nuevo tabernáculo donde habitará la presencia de Dios hecho carne. Y como si eso no fuera suficiente, el ángel le da una señal. Le habla de Isabel, su parienta, anciana y estéril, que ya lleva 6 meses de embarazo. Y le dice esa frase que es, para mí, una de las frases más grandes de toda la Escritura: no hay nada imposible para Dios. Nada. Absolutamente nada. Quiero que esa frase te aterrice hoy en tu situación concreta. No en abstracto. No como un principio teológico que escuchas y luego guardas en un cajón, sino en tu situación real, en lo que estás viviendo ahora mismo, en lo que te parece que no tiene solución, en lo que llevas meses o años cargando sin ver salida. ¿Hay algo en tu matrimonio que parece imposible de sanar?
No hay nada imposible para Dios. Hay una relación rota con un hijo, con un padre, con un hermano, que llevas años sin poder reparar. No hay nada imposible para Dios. Hay una adicción que te tiene atrapado, una depresión que te tiene al suelo, una situación económica que parece un callejón sin salida. No hay nada imposible para Dios. Hay un pecado del que te cuesta creer que Dios pueda perdonarte, una herida de infancia que te pesa como una roca, un fracaso que no consigues dejar de ver como definitivo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y entonces llega el momento más grande del Evangelio de hoy. El momento que divide la historia en dos. El momento ante el cual toda la creación enmudeció, esperando, conteniendo el aliento como se contiene cuando algo decisivo está a punto de ocurrir. María dijo: yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Fiat. En latín. Hágase. Que se haga. Cúmplase. 4 palabras. 4 palabras que cambiaron todo. 4 palabras que son, sin exageración, las palabras más importantes que un ser humano ha pronunciado jamás en la historia. Porque con ese fiat, María le devuelve a Dios lo que la humanidad entera le había quitado desde el jardín del Edén. Allí, en el principio, Adán y Eva habían dicho, en el fondo, no tu voluntad, sino la nuestra. Aquí, en este cuarto de Nazaret, María dice, no mi voluntad, sino la tuya. Y el mundo empieza a reconstruirse. Quiero que pensemos juntos en algo que quizás no solemos ver cuando meditamos esta escena. Ese fiat le costó algo a María. Le costó mucho. No era una decisión abstracta, espiritual, sin consecuencias prácticas. Era una decisión con repercusiones inmediatas, concretas, dolorosas. Piensa en José. María estaba desposada con José. Y el desposorio en la cultura judía de aquel tiempo era mucho más que lo que nosotros entendemos por noviazgo. Era un vínculo legal. Si María aparecía embarazada antes de que la unión conyugal se consumara, las consecuencias podían ser gravísimas. La ley de Moisés contemplaba la lapidación para los casos de adulterio. Aunque eso ya no se aplicaba con rigor en tiempos de Herodes, el escándalo social era devastador. Una mujer acusada de infidelidad quedaba marcada de por vida. María no sabe todavía cómo va a reaccionar José. No sabe si la va a entender. No sabe si alguien le va a creer la historia del ángel. ¿A quién le cuenta esto? ¿Cómo lo explica? Mira, es que se me apareció el ángel Gabriel y resulta que estoy embarazada del Espíritu Santo. Imagínate la escena. Imagínate contarle eso a tu madre, a tus vecinas, a las mujeres del pozo. El riesgo era enorme. La incomprensión era casi segura. El dolor que vendría era inevitable. Y sin embargo, fiat. Hay algo profundamente moderno en esta actitud de María, y lo digo sin miedo a exagerar. Porque vivimos en una cultura que nos enseña que el valor de una decisión se mide por lo que nos cuesta, y que si algo nos cuesta demasiado, lo mejor es no comprometerse. Vivimos en una época de opciones abiertas, de compromisos condicionales, de fidelidades que duran mientras convienen. Te quiero, pero si mañana encuentro algo mejor, me voy. Te sirvo, pero hasta donde a mí me resulte cómodo. Sigo a Dios, pero solo cuando su camino coincide con el mío. María nos enseña hoy que el amor verdadero, el amor de verdad, el que transforma y que construye y que salva, siempre supone una renuncia. Siempre supone dejar algo en el altar. Siempre supone decir sí a algo más grande que uno mismo, aunque ese sí venga acompañado de incertidumbre, de riesgo, de dolor anticipado. No te estoy diciendo que el camino de la fe sea un camino de masoquismo. No te estoy diciendo que Dios quiere que sufras. Te estoy diciendo algo mucho más profundo, que el camino de la fe es un camino de amor y que el amor auténtico siempre implica donación. Y la donación siempre implica salir de uno mismo.
Y salir de uno mismo siempre tiene un costo, pero también tiene un fruto que María conoció, un fruto que nosotros también podemos conocer. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de la primera lectura, porque me parece que está ahí por una razón muy concreta y muy hermosa. Isaías le habla al rey Ahaz, y Dios, a través del profeta, le ofrece a Ahaz algo increíble: pide una señal, la que quieras, de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Es decir, Dios le está diciendo a este rey: pide lo que quieras. Yo te lo daré para demostrarte que estoy contigo. Y Ahaz dice que no la pediré. No tentaré al Señor. Suena piadoso, ¿verdad? Suena humilde. Suena como si Ahaz fuera un hombre de gran fe que no quiere poner a prueba a Dios. Pero el contexto histórico nos dice que Ahaz es en realidad un rey que ya había tomado sus decisiones por su cuenta. Ya había decidido buscar la alianza con Asiria. Ya había decidido confiar en el poder humano en lugar de confiar en Dios. Su rechazo de la señal no era humildad. Era soberbia disfrazada de piedad. Era el no necesito señales de quien ya ha decidido no fiarse de Dios de todos modos. ¿Cuántos Ahaz hay hoy en nuestras vidas? ¿Cuántas veces somos Ahaz nosotros mismos? Dios nos ofrece su ayuda y nosotros decimos: no, gracias, ya me las arreglo solo. Dios nos ofrece su presencia en la oración y nosotros decimos: no tengo tiempo para eso, ya resolveré esto con mis propias fuerzas. Dios nos llama a confiar y nosotros nos refugiamos en el control, en la planificación obsesiva, en la ilusión de que si calculamos bien todas las variables no necesitaremos ningún milagro. Y mientras tanto, la vida se nos escurre entre los dedos. Isaías le dice entonces a Ahaz, con esa franqueza que solo pueden tener los profetas: no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Me encanta esa frase. Hay algo casi humano en ella, algo que te hace ver que Dios no es indiferente a nuestra terquedad, que nuestra resistencia no le es neutral, que hay algo en Dios que sufre cuando sus hijos se empeñan en construir sin Él. Y entonces da la señal de todas formas. Porque Dios no depende de nuestra cooperación para actuar. Puede actuar a pesar de nosotros. La señal que Ahaz rechazó se cumple de todos modos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios sobre nosotros. No Dios lejos de nosotros. No Dios mirando desde arriba y tomando notas. Dios con nosotros. Dios que entra. Dios que se mete. Dios que se involucra. Dios que no tiene miedo de ensuciarse las manos con nuestra historia. Y la segunda lectura de hoy nos dice precisamente eso con palabras de una profundidad teológica que todavía me deja sin habla cada vez que la leo. El autor de la carta a los Hebreos cita el Salmo 40 y lo pone en boca de Jesús, el Hijo de Dios: en el momento en que entra al mundo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. ¿Lo escuchas? El Hijo de Dios dice: me has dado un cuerpo. No una idea. No un concepto. No una presencia espiritual indefinida. Un cuerpo. Carne. Huesos. Sangre. Pulmones que respiran. Corazón que late. Ojos que lloran. Manos que tocan. Un cuerpo real, tomado de María, gestado en su vientre, nacido en una noche de frío en Belén. Y lo que el Hijo de Dios ofrece al Padre, en lugar de todos los sacrificios de animales que ya no pueden limpiar nada, es precisamente ese cuerpo. La ofrenda perfecta. El amor perfecto hecho carne. Y en virtud de esa ofrenda, dice el texto, todos quedamos santificados de una vez por todas. De una vez por todas.
No de vez en cuando. No cuando nos portemos bien. No cuando acumulemos suficientes méritos. De una vez. Para siempre. El sacrificio de Cristo no tiene fecha de vencimiento. La santificación que nos ofrece no caduca. La gracia que fluye de su entrega total no se agota. Y todo empieza aquí. Todo empieza en este cuarto de Nazaret. Todo empieza con el sí de una muchacha. Todo empieza con ese fiat que pone en movimiento la más grande aventura de amor que el universo haya conocido jamás. Quiero contarte algo. Hace unos años, una mujer me buscó después de una misa. Tenía los ojos cansados de llorar, pero no lloraba ya. Estaba en ese punto de sequedad que viene después de haber llorado todo lo que se puede llorar. Me dijo, Padre, llevo 10 años pidiéndole a Dios una señal. 10 años rezando, yendo a misa, haciendo novenas. Y nada. Silencio. ¿Por qué Dios no me habla? Me quedé en silencio un momento. Y luego le pregunté, ¿qué señal esperas? Me miró desconcertada. No sé. Algo. Una señal de que todo va a estar bien. De que tiene sentido seguir. Y entonces le dije algo que no estaba seguro de que fuera a recibir bien, pero que sentí que era lo que necesitaba escuchar. Y si la señal ya la dio Dios en Nazaret hace 2000 años, y la señal tiene nombre, y si la señal es precisamente Emmanuel, Dios con nosotros, que no nos promete que todo va a ser fácil, sino que nos promete que no va a estar nunca ausente, que va a estar aquí, contigo, en este dolor, en este silencio, en esta espera que parece interminable. Se quedó muy quieta. Y luego me dijo algo que no olvidaré, es que yo quería una señal que me dijera que el dolor va a terminar. Y usted me está diciendo que la señal es que no voy a estar sola en el dolor. Exactamente. Eso es Emmanuel. Eso es la Anunciación. Eso es lo que celebramos hoy. No es la promesa de una vida sin tormenta. Es la promesa de que hay alguien en la barca con nosotros cuando la tormenta ruge. No es la promesa de que nuestras preguntas siempre van a tener respuesta. Es la promesa de que hay un Padre que nos escucha incluso cuando nosotros mismos no sabemos muy bien qué estamos pidiendo. No es la promesa de que el camino va a ser llano. Es la promesa de que no vamos a caminarlo solos. ¿Eso te basta? ¿O todavía quieres negociar las condiciones? Y ahora déjame hablarte de algo que quizás no esperabas que mencionara en una homilía sobre la Anunciación. Déjame hablarte del miedo. No el miedo de María, del que ya hablamos. Tu miedo. El mío. El miedo de los que llevamos siglos de cristianismo y todavía, a veces, en los momentos más oscuros de la noche, nos preguntamos si esto es verdad, si hay alguien ahí, si nuestra fe es algo más que el eco de nuestra propia necesidad amplificado por la tradición. Ese miedo existe. Es real. Y creo que es deshonesto hablar de fe sin hablar de ese miedo. Los santos lo conocieron. Los místicos lo describieron. Juan de la Cruz lo llamó noche oscura del alma. Teresa de Ávila lo vivió. La Madre Teresa de Calcuta, que el mundo entero veía como un icono de fe inquebrantable, escribió en sus cartas privadas que llevaba décadas sin sentir la presencia de Dios, que rezaba en el vacío, que sonreía a los pobres y moría de sed interior. ¿Y qué hizo? Siguió. No porque sintiera, no porque recibiera señales consoladoras, sino porque había dicho sí una vez, y ese sí era más grande que todos sus silencios y todas sus noches. Porque el amor no es un sentimiento que viene y va, sino una decisión que se renueva cada mañana aunque duela, aunque no haya emoción, aunque el cielo parezca de piedra. El fiat de María no fue un arrebato de emoción espiritual. Fue una decisión libre, consciente, lúcida. Fue la más grande acción de libertad que un ser humano ha realizado jamás. Y nosotros,
cada vez que rezamos, cada vez que vamos a misa aunque no tengamos ganas, cada vez que elegimos el bien cuando sería más fácil el mal, cada vez que perdonamos aunque nos cueste la piel, cada vez que confiamos cuando todo nos invita a la desesperanza, estamos repitiendo, a nuestra pequeña y limitada manera, el Fiat de María. Y eso tiene un valor eterno. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque pase mucho tiempo antes de que entendamos por qué. Necesito decirte algo sobre la cotidianidad, porque creo que la Anunciación nos dice también algo muy preciso sobre dónde ocurre Dios. No en los grandes eventos espirituales. No en los retiros de semana entera donde todo está perfectamente organizado para que tengas una experiencia. No en los congresos teológicos ni en las conferencias de grandes expertos. O no solo ahí. Dios ocurre en la cotidianidad. En el cuarto de Nazaret. En el lunes por la mañana cuando tienes que levantarte y no tienes ganas. En la cola del supermercado cuando alguien te empuja y tienes que decidir si reaccionas con irritación o con paciencia. En la conversación difícil que llevas semanas postergando porque no sabes cómo empezarla. En la noche en que tu hijo te llama a las 2 de la mañana porque necesita que lo escuches. En el momento en que decides no mentir aunque la verdad te complique la vida. Ahí es donde el ángel te visita. Ahí es donde el cielo toca el suelo. Ahí es donde tu fiat o tu no fiat tiene consecuencias reales. Y yo creo que uno de los grandes engaños espirituales de nuestra época es la idea de que la vida espiritual es algo que ocurre en un espacio separado de la vida ordinaria. Que tienes tu vida de todos los días, con sus problemas y sus alegrías y sus cansancios y sus miedos, y luego tienes tu vida espiritual, que cultivas los domingos o cuando puedes. Como si fueran dos compartimentos estancos, como si Dios solo estuviera disponible en horario de misas. La Anunciación nos destroza ese esquema. Dios manda a su ángel a Nazaret en un martes ordinario o un miércoles cualquiera, mientras María probablemente estaba haciendo algo absolutamente rutinario. No en el templo. No en un momento de éxtasis místico. En la vida de todos los días. Eso significa que tu vida de todos los días es el lugar donde Dios te espera. Tu cocina, tu lugar de trabajo, tu trayecto en el autobús, tu conversación con el vecino, tu tarde de domingo con los niños, son el escenario donde la historia sagrada sigue escribiéndose. No lo separes. No hagas de la fe un añadido decorativo a tu vida real. Deja que la fe lo impregne todo. Deja que el Emmanuel, el Dios con nosotros, sea verdaderamente con nosotros, en todo, siempre. Oye, y ya que estamos en esto, quiero hacer una pausa aquí para invitarte a algo. Si en este canal encuentras homilías que te ayudan a ver la fe con ojos nuevos, si hay algún video de los que hemos publicado antes que resonó en tu corazón en un momento difícil, te invito a que lo vuelvas a ver. Te invito a que vayas al canal, busques en la lista de reproducción y dediques tiempo a volver a esas palabras que Dios te regaló en otro momento. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de decirte cosas nuevas cada vez que la escuchas. Lo que no entendiste hace 6 meses, lo entiendes hoy. Lo que hoy te parece que ya sabes, en 6 meses te hablará de una manera completamente distinta. La Escritura es viva. Y vale la pena volver a ella. Sigamos. Quiero hablar de Isabel. El ángel menciona a Isabel como señal. Y me parece que hay una pedagogía divina muy hermosa en ese gesto. Dios no le pide a María que crea a ciegas. Le da un dato verificable: tu parienta Isabel, que todos consideraban estéril, lleva 6 meses embarazada. Puedes ir a verla. Puedes comprobarlo. No es un salto al vacío sin ningún asidero. Es un salto que tiene una red, aunque la red sea pequeña y la distancia siga siendo grande. La fe cristiana no es irracionalidad. No es saltar al vacío con los ojos cerrados y esperar que de algún modo no te estrelle. La fe cristiana tiene sus razones, tiene sus fundamentos, tiene sus señales, tiene sus testimonios.
El problema es que las señales no eliminan la incertidumbre. Las razones no hacen desaparecer el riesgo. El testimonio de Isabel no elimina el misterio de la concepción virginal, pero ilumina el camino lo suficiente como para dar el siguiente paso. Y eso es todo lo que Dios suele pedir de nosotros. No que tengamos todas las respuestas, no que hayamos resuelto todos los problemas teológicos y filosóficos antes de decir sí. Solo que demos el siguiente paso. Solo que, con la luz que tenemos, sigamos adelante. Solo que, en medio de la oscuridad, sigamos caminando en la dirección que señala la señal. María fue a visitar a Isabel. Lo sabemos por el resto del capítulo 1 de Lucas. Fue a ver con sus propios ojos que lo que el ángel le había dicho era verdad. Y cuando entró en casa de Isabel y la saludó, ocurrió algo maravilloso. El niño en el vientre de Isabel saltó de alegría, y el Espíritu Santo llenó a Isabel y ella exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». 2 mujeres embarazadas. Una anciana y una joven. 2 imposibles desde el punto de vista humano. Y Dios obrando en los 2. Dios que no pone límite de edad, ni límite de circunstancias, ni límite de probabilidad estadística para actuar. ¿Con quién eres tú en esa escena? ¿Eres María, que acaba de decir sí y va corriendo a buscar apoyo en alguien de confianza? ¿Eres Isabel, que llevas tiempo viviendo tu propio milagro en silencio y de repente lo que llevas dentro salta de alegría cuando alguien que amas entra en tu vida? ¿O eres el niño en el vientre de Isabel, que todavía no tiene voz, que todavía no puede expresar nada, pero que en su interior ha reconocido algo grande y responde con alegría aunque nadie lo esté mirando? Dios nos encuentra donde estamos, no donde deberíamos estar, no donde nos gustaría estar, donde estamos. Ahora quiero ser muy honesto contigo sobre algo que tiene que ver con la vida real, con la vida de la gente que viene a misa y que lleva cargas enormes y que a veces siente que la fe es una exigencia más encima de todas sus exigencias. Hay personas que escuchan el Fiat de María y en lugar de sentir inspiración, sienten culpa. Porque piensan: yo nunca podría decir ese sí tan grande. Yo que no puedo ni mantener una resolución de año nuevo. Yo que rompo mis promesas. Yo que digo que voy a cambiar y luego todo sigue igual. Y esa culpa, en lugar de acercarlos a Dios, los aleja. Los hace sentir que la fe es para los valientes y ellos no son valientes. Quiero decirte algo sobre esto con mucha claridad. El sí de María no fue un solo acto. Fue un camino. Fue una decisión que tuvo que renovar muchas veces. Cuando José no entendía. Cuando tuvieron que huir a Egipto. Cuando el niño se quedó en el templo y ella lo buscó 3 días con el corazón en la garganta. Cuando empezaron a decir que su hijo estaba loco. Cuando lo arrestaron. Cuando lo condenaron. Cuando lo clavaron en una cruz. En cada uno de esos momentos, María tuvo que decir sí de nuevo. Tuvo que renovar el Fiat. Tuvo que volver a confiar cuando todo le gritaba que había cometido el error más grande de su vida. El Fiat no es un momento. Es una vida. Y se vive un día a la vez, un momento a la vez, una decisión a la vez. No tienes que decir sí a toda tu vida de golpe. Solo tienes que decir sí hoy. Solo tienes que dar el paso de hoy. Solo tienes que confiar lo suficiente para llegar al siguiente momento. ¿Puedes hacer eso? ¿Solo hoy? Voy a contarte una cosa que me ocurrió a mí. Estaba preparando esta homilía anoche, tarde, cuando ya el silencio de la noche lo llenaba todo, y me quedé pensando en la palabra que me provocó más impacto de todo el Evangelio de hoy. No fue el Fiat, que es la que todo el mundo espera. Fue esa pequeña frase al principio: el ángel entró a donde ella estaba. El ángel entró a donde ella estaba. No donde debería estar. No donde hubiera sido más conveniente. No en el templo, no en la sinagoga,
no en un lugar sagrado y separado, a donde ella estaba. En su casa, en su vida, en su mundo. Y pensé, eso es lo que Dios hace conmigo. Lo que hace con cada uno de nosotros. Entra a donde estamos. Irrumpe en nuestra realidad concreta. No espera que nos pongamos presentables. No espera que hayamos resuelto nuestros problemas. No espera a que hayamos alcanzado un cierto nivel espiritual. Entra, y su presencia ya es, de por sí, transformación. Tú no tienes que preparar el escenario para que Dios llegue. Tú no tienes que fingir que todo va bien para poder rezar. Tú puedes orar en medio del desorden, en medio del dolor, en medio de la duda, en medio del caos. Y Dios entra. ¿A dónde estás? Exactamente donde estás. Y también hay que decir esto, el ángel no irrumpió sin anuncio. Entró el ángel a donde ella estaba. En la tradición judía, el saludo del ángel era ya en sí mismo una presencia. Pero no forzó, no tomó, no manipuló, habló, dialogó, esperó la respuesta, respondió a la pregunta y esperó el sí. Dios siempre espera. Dios tiene una paciencia infinita. Dios ha estado esperando tu sí desde que naciste, no con impaciencia irritada, sino con esa espera serena y amorosa del Padre que sabe que el Hijo va a volver, que no sabe cuándo pero que no deja de mirar el camino. Dios te está esperando a ti, con todo lo que eres, con todo lo que has hecho y lo que no has hecho, con tus glorias y con tus vergüenzas, con tu fe y con tus dudas. ¿Qué le vas a responder hoy? He pensado mucho en lo que significa la anunciación para las familias de hoy, para los matrimonios que están en crisis, para los padres que no saben cómo hablar con sus hijos adolescentes, para los jóvenes que no saben qué hacer con su vida, para los ancianos que sienten que ya no le importan a nadie, para los que están solos aunque estén rodeados de gente, para los que tienen todo lo material que necesitan y sienten que les falta algo que no saben nombrar. La anunciación habla a todos ellos. Porque lo que dice es, en el fondo, muy sencillo: Dios quiere entrar en tu historia. Dios quiere hacerse Emmanuel, Dios con nosotros, en tu historia particular, en tu familia concreta, en tu situación real, no en una situación ideal que no existe. Y para eso solo necesita una cosa. Tu sí. No tu perfección. No tu mérito. No tu capacidad. Solo tu sí. Pensemos en los matrimonios que están en crisis. No les estoy prometiendo que si dicen sí a Dios hoy, mañana todos sus problemas van a desaparecer. Lo que les digo es que si abren la puerta, si dicen sí a que Dios entre en su matrimonio, empezarán a ver las cosas de otra manera. Empezarán a ver al otro no como un enemigo, sino como un misterio amado. Empezarán a encontrar fuerzas que no sabían que tenían. Empezarán a perdonar cosas que pensaban que nunca podrían perdonar. No porque sean héroes, sino porque el que está con nosotros les da lo que no tienen por sí mismos. Pensemos en los jóvenes. Hay una generación entera que creció con la promesa de que si trabajas duro y consigues el éxito que el mundo promete, serás feliz. Y hay millones de jóvenes que han conseguido algunas de esas cosas o que luchan desesperadamente por conseguirlas y que sin embargo sienten un vacío que no consiguen llenar. Ese vacío tiene un nombre. Ese vacío tiene la forma exacta de Dios. Y ningún logro, ningún like, ningún seguidor, ningún contrato, ninguna relación puede llenarlo. Solo Dios puede. Y Dios te está buscando. En Nazaret. En tu Nazaret particular. En tu cuarto, en tu rutina, en tu vida ordinaria que a veces te parece tan insignificante. No eres insignificante. Eres la casa que Dios quiere habitar. Llegamos casi al final y quiero hacer una cosa contigo.
quiero pedirte que hagas lo que María hizo. No toda la vida de golpe. Solo hoy. Solo este momento. Primero, reconoce que hay en tu vida un área, solo una, donde todavía no le has dicho sí a Dios del todo. Un área donde todavía estás resistiendo, negociando, poniendo condiciones. Puede ser una relación. Puede ser un hábito. Puede ser un resentimiento que llevas cargando. Puede ser una vocación que sientes pero que tienes miedo de abrazar. Puede ser una verdad que sabes que necesitas decir y que has callado demasiado tiempo. Solo una área. Y ahora, con esa área en la mente, quiero que, en el silencio de tu corazón, digas 3 palabras. Solo 3. Las mismas que dijo María. Cúmplase en mí. No tienes que saber cómo va a pasar. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que sentir que puedes hacerlo. Solo dilo. Cúmplase en mí. Y déjale hacer a él lo que tú solo no puedes. Lo puedes intentar. Y antes de llegar al final, necesito detenerme contigo en algo que me parece urgente. Hoy vivimos en un mundo que tiene miedo de los compromisos definitivos. Un mundo que desconfía de todo lo que suene a para siempre. Un mundo que ha aprendido a relacionarse con Dios de la misma manera que se relaciona con una plataforma de streaming. Me suscribo cuando me gusta el contenido, cancelo cuando no me convence, y busco otra opción si esta no cumple mis expectativas. Y eso, hermanos, es exactamente lo contrario del fiat de María. María no dijo, voy a intentarlo durante un tiempo a ver cómo me va. María no dijo, acepto con condiciones. María no dijo, sí, pero si en 6 meses las cosas no funcionan como espero, me retiro. María dijo, cúmplase en mí lo que me has dicho. Sin fecha de vencimiento. Sin cláusula de escape. Sin garantías previas de que todo iba a salir bien. Y yo sé que eso asusta. No entiendo. Vivimos en un mundo donde el riesgo está por todas partes y la confianza se ha vuelto un lujo que pocos se pueden permitir. Hay personas que fueron traicionadas por quienes debían protegerlas. Hay personas que confiaron en la iglesia y fueron heridas por personas de la iglesia. Hay personas que rezaron con toda su fe y la respuesta que recibieron fue el silencio. Hay personas que dijeron sí a Dios hace muchos años y sintieron que Dios no correspondió. No voy a minimizar esas experiencias. Son reales. Son dolorosas. Y merecen ser nombradas con respeto y con honestidad. Pero también quiero decirte algo que creo con toda mi alma: las heridas que hemos recibido de personas que decían hablar en nombre de Dios no son Dios. Las instituciones que han fallado no son el Evangelio. Los silencios que hemos vivido no son la ausencia de Dios, sino, a veces, la forma más profunda en que Dios trabaja, en el silencio que precede a la creación, en la oscuridad que precede al amanecer, en el grano de trigo que tiene que enterrarse y morir antes de dar fruto. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo gritó como quien ha perdido la fe. Lo gritó como el hijo que en el momento más oscuro de su historia sigue llamando Dios mío, sigue dirigiéndose al Padre incluso cuando todo parece indicar que el Padre no está. Y el silencio del Viernes Santo fue respondido con la voz del domingo de Pascua. No cuando el mundo quería, no cuando los discípulos esperaban. En el tiempo de Dios, que no es nuestro tiempo, pero que siempre es el tiempo correcto. Y en todo eso, María estaba presente. En el Calvario también. Cuando su hijo moría en la cruz, María estaba de pie. Lucas no lo narra así, pero Juan sí. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. De pie. No derrumbada. No huyendo. De pie. Con ese mismo fiat que había pronunciado 33 años antes, sosteniéndola desde adentro, dándole una fuerza que no venía de ella sino de aquel en quien había confiado.
¿Sabes cuántas veces en la vida nos piden que estemos de pie cuando todo en nosotros quiere derrumbarse? ¿Cuántas veces la fidelidad significa no huir, no escapar, no buscar la salida más fácil, sino simplemente quedarse? Quedarse en el matrimonio que está en crisis y seguir trabajando en él. Quedarse con el hijo que ha tomado decisiones que te rompen el corazón y seguir amándolo. Quedarse en la fe cuando la fe no produce los frutos que esperabas y seguir rezando aunque no sientas nada. Quedarse de pie cuando todo grita que te sientes. María nos enseña a quedarse, y su fuerza para quedarse venía del fiat que había pronunciado al principio. Porque los compromisos profundos tienen esa característica maravillosa, te sostienen cuando ya no tienes fuerzas propias para sostenerte. La persona que ha dicho hasta que la muerte nos separe tiene algo a que agarrarse cuando el amor romántico flaquea. El sacerdote que ha hecho votos tiene algo a que volver cuando el ministerio se vuelve pesado. El cristiano que ha dicho sí a Dios tiene algo a que regresar cuando la vida se oscurece. El compromiso no es una cadena, es un ancla. Y los anclas solo sirven cuando el mar se pone bravo. Quiero también hablarte de la alegría, porque esta solemnidad de hoy, a pesar de que cae en plena Cuaresma, es una fiesta. La Iglesia interrumpe el tiempo penitencial para celebrar algo tan grande que no puede esperar. Y en ese gesto litúrgico hay una enseñanza profunda: la alegría cristiana no es incompatible con la cruz. La alegría cristiana no depende de la ausencia de sufrimiento. La alegría cristiana es algo que coexiste con el dolor, que vive debajo del dolor, que sobrevive al dolor, porque tiene su raíz no en las circunstancias sino en la certeza de que Dios está con nosotros. El ángel le dijo a María: alégrate. Y María vivió algunas de las experiencias más dolorosas que un ser humano puede vivir. Vivió el exilio. Vivió la incomprensión. Vivió la pobreza. Vivió el ver a su hijo rechazado, perseguido, condenado, ejecutado. Y sin embargo, la tradición espiritual de la Iglesia siempre ha visto en María la imagen de la alegría. No la alegría superficial de quien no ha sufrido, sino la alegría profunda de quien ha sufrido y ha encontrado en Dios algo más fuerte que el sufrimiento. Eso es lo que la fe nos ofrece. No anestesia, no distancia del dolor, sino una presencia en el dolor que lo transforma, que le da sentido, que lo convierte en algo que, misteriosamente, colabora en la construcción de algo eterno. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que tu dolor de hoy puede ser parte de algo más grande que no ves todavía? ¿Puedes creer que tus lágrimas no se pierden, que están siendo recogidas, que tienen un valor que tu mente finita no puede calcular? Eso es lo que la fe nos pide. No que neguemos el dolor, sino que confiemos en aquel que puede escribir recto con renglones torcidos. Hay algo que me fascina de la escena de la Anunciación y que casi nunca se comenta. El ángel Gabriel. Gabriel. Su nombre en hebreo significa Dios es mi fuerza. No es casual. En la tradición bíblica, los nombres de los ángeles expresan algo de la misión que llevan. Y el ángel que anuncia la encarnación del Hijo de Dios se llama Dios es mi fuerza. Como si Dios quisiera decirnos, ya desde el nombre del mensajero, que lo que está por ocurrir va a requerir una fuerza que no viene de nosotros. Que la misión que le está encargando a María, y por extensión la misión que le encarga a cada uno de nosotros, supera infinitamente nuestras capacidades naturales. Que no vamos a poder cumplirla con nuestras fuerzas. Y que precisamente por eso nos da al Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios actuando en nosotros. ¿Cuántas veces sentimos que la vida cristiana nos pide más de lo que podemos dar? Ser misericordioso cuando te han herido profundamente. Perdonar cuando el perdón parece traición a ti mismo. Mantener la esperanza cuando la situación objetiva dice que no hay motivos para tener esperanza. Amar al enemigo, que es quizás el mandamiento más difícil que Jesús pronunció jamás. Todo eso está más allá de nuestras fuerzas naturales. Pero el ángel que nos anuncia esas demandas se llama Dios es mi fuerza.
No tú eres tu fuerza. No tienes que encontrar la fuerza en ti mismo. Dios es mi fuerza. Él es lo que necesitamos. Él es lo que no nos puede faltar. Él es el que hace posible lo que parece imposible. ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de buscar fuerzas en ti mismo, las pediste en serio? No el rezo automático de quien pide porque toca rezar, sino la oración desnuda del que sabe que sin Dios no puede. El clamor del que está al borde y sabe que si Dios no interviene, se cae. Esa oración. La oración de Moisés en el Mar Rojo. La oración del apóstol Pedro hundiéndose en el agua. La oración de María antes del fiat. No sabes cómo va a ser posible, no entiendes el mecanismo, pero sabes que si Dios lo dice es que es verdad y te abandonas. Quiero que sepas que no estás solo en tus imposibles. Quiero que sepas que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra a María está disponible para ti hoy. Quiero que sepas que la misma fuerza que resucitó a Jesús de entre los muertos, esa fuerza que vence al pecado y a la muerte y al olvido y al vacío, esa fuerza está disponible para ti. No tienes que ser especial para recibirla. Solo tienes que pedirla. Solo tienes que abrirte. Solo tienes que decir sí. Y ahora sí, una última cosa, y te prometo que es la última porque me voy acercando al amén y no quiero que nos perdamos nada importante. Quiero hablarte de lo que sucede después del fiat. ¿Qué pasa después de que dices sí? La vida no se vuelve fácil. Ya lo dijimos. María es la prueba viviente. Pero hay algo que sí cambia, y es que el mundo, tu mundo, empieza a verse desde una perspectiva diferente. Como cuando te pones unas gafas que no sabías que necesitabas y de repente todo lo que veías borroso empieza a tener contornos nítidos. No es que la realidad cambie. Es que tú cambias la manera de mirarla. Y cuando te sabes amado por Dios de una manera que no has merecido y que no puedes perder, cuando te sabes elegido como María fue elegida no porque fuera la más perfecta sino porque Dios quiso elegirla, cuando sabes que eres portador de algo más grande que tú, la vida empieza a tener un sabor diferente. Las cargas no desaparecen. Pero ya no las cargas solo. Las preguntas no siempre tienen respuesta. Pero ya no te aplasta la incertidumbre de la misma manera. Los fracasos siguen ocurriendo. Pero ya no tienen la última palabra. La muerte sigue siendo real. Pero ya no es el punto final. Es un umbral. Eso es lo que cambia. Y ese cambio, aunque a veces se siente muy poco y muy lento, es el cambio más radical que puede ocurrirle a un ser humano. Es el cambio que la gracia opera desde adentro, silenciosamente, como la levadura que fermenta la masa, como la semilla que crece de noche sin que el sembrador lo vea, como la sal que disuelve sin dejar rastro visible pero transforma completamente el sabor de todo lo que toca. Tú puedes ser esa sal. Tú puedes ser esa levadura. No porque seas extraordinario, sino porque Dios que es extraordinario quiere habitar en ti. Como habitó en María. Como quiere habitar en cada corazón que le diga sí. Y en todo eso que te acabo de decir, hay un hilo invisible que atraviesa la primera lectura de hoy, el Evangelio y la segunda lectura, y que me parece que es el corazón palpitante de esta celebración. Ese hilo invisible se llama obediencia, pero no la obediencia del esclavo que cumple órdenes por miedo al castigo. La obediencia del amor. La obediencia del hijo que entiende que el padre sabe más. La obediencia del que se fía. En la primera lectura, Ahaz se niega a pedir la señal. Aparente obediencia, real desconfianza. En la segunda lectura, Cristo entra al mundo diciendo, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Obediencia perfecta, amor perfecto, confianza perfecta. Y en el Evangelio, María, cúmplase en mí lo que me has dicho. Obediencia libre, obediencia amante, obediencia que transforma el mundo. Y yo me pregunto, ¿en qué lugar de esa secuencia estás tú hoy? ¿Eres Ahaz,
que rechaza la oferta de Dios porque ya ha decidido confiar en sus propias alianzas. O eres María, que aunque no entiende todo, aunque el miedo está presente, aunque el costo es enorme, dice sí porque confía en aquel que habla. No te juzgo. Te pregunto. Porque la pregunta es importante. Porque la honestidad con uno mismo es el primer paso hacia la conversión. Y la conversión, en su sentido más profundo, no es cambiar de comportamiento externo. Es cambiar la dirección del corazón. Es girarse hacia Dios. Es pasar de Jas a María, del no gracias al cúmplase en mí, del confío en mis propias fuerzas al no hay nada imposible para Dios. Quiero contarte algo que sucede con mucha frecuencia en la vida pastoral. Personas que vienen a confesarse y que llevan muchos años cargando con el mismo pecado, el mismo vicio, la misma herida que les hace daño y que hacen daño a quienes los rodean. Y cuando les pregunto qué ha pasado en ese tiempo, muchos me dicen lo mismo: Padre, es que yo lo intenté con mis fuerzas. Prometí que iba a cambiar. Hice propósitos. Y fallé. Y luego fallé de nuevo. Y luego ya dejé de creer que podía cambiar. Y yo les digo, el problema no es que fallaste. El problema es que lo intentaste solo. El problema es que pensaste que era una pelea entre tú y tu vicio, entre tú y tu pecado, entre tú y tu historia oscura. Y en esa pelea de uno contra uno, perdiste. Claro que perdiste. Porque solo no puedes. Nadie puede solo. Pero cuando dices aquí estoy, Dios mío, vengo a cumplir tu voluntad, cuando dices cúmplase en mí lo que me has dicho, algo cambia en la ecuación. Ya no eres tú solo contra tu historia. Eres tú con el Dios que dijo que no hay nada imposible, que dijo que su gracia basta, que dijo que cuando somos débiles entonces somos fuertes porque su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y en esa ecuación, la victoria no es solo posible. Es segura. No siempre en el tiempo que queremos. No siempre de la manera que esperamos. Pero segura. Porque el amor de Dios es terco. Es el amor más obstinado del universo. Es el amor que buscó al hombre en el jardín del Edén cuando éste se escondía. Es el amor que envió a los profetas una y otra vez aunque el pueblo no escuchara. Es el amor que finalmente, cuando las palabras ya no alcanzaban, se hizo carne, se hizo niño, se hizo hombre, se hizo servidor, se hizo víctima, se hizo resurrección. Para que ninguno de nosotros pudiera decir, Dios no sabe lo que es mi vida. Sí sabe. Lo vivió. En carne propia. En Nazaret, en Belén, en Egipto, en el desierto, en Galilea, en Jerusalén, en el Calvario, en el sepulcro, en la mañana del primer día de la semana nueva. Y hoy todo eso empieza aquí. En este cuarto de Nazaret. Con una muchacha que dice sí. Con ese sí que abre la puerta y permite que la salvación entre al mundo. Con ese sí que tú también puedes pronunciar hoy, en tu cuarto, en tu vida, en tu historia que está lejos de ser perfecta pero que Dios quiere hacer santa. Si este video ha llegado hoy a tus manos no es casualidad. No existen las casualidades en el plan de Dios. Es que el ángel pasó por tu vida hoy, a través de esta reflexión, a través de este espacio de oración que compartimos juntos. Y te está preguntando lo mismo que le preguntó a María: ¿confías? ¿Te atreves? ¿Dices sí? Si este canal ha significado algo para ti, si estas reflexiones te han acompañado en algún momento de tu camino, te pido que hoy especialmente le des like a este video y que te suscribas si todavía no lo has hecho. Cada suscripción es una puerta que se abre para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Cada compartido es un ángel que visita a alguien que quizás está esperando precisamente estas palabras. No te quedes con esto solo para ti. La fe que no se comparte, se enfría. La alegría que no se da, disminuye. Comparte. Regala. Sé tú también un mensajero. Hay una cosa más que quiero decirte antes de terminar.
El Evangelio dice, al final, que el ángel se retiró de su presencia. El ángel cumplió su misión y se fue. María se quedó sola, con su embarazo, con su misterio, con su sí que acababa de pronunciar y que ya no podía retirar. Y en ese momento de soledad, de silencio, de presencia solo con el misterio que acababa de aceptar, creo que empieza la vida espiritual real. No en el momento del éxtasis, no en el momento de la visita angélica, sino en el después, en el día a día que sigue, en la vida ordinaria que continúa pero que ya nunca vuelve a ser la misma porque algo ha entrado en ella que lo transforma todo desde adentro. Y déjame decirte algo sobre ese silencio que sigue al fiat. Ese silencio es sagrado. En nuestra época tenemos miedo del silencio. Llenamos cada momento con ruido, el teléfono, las redes sociales, la música, la televisión, el podcast, el canal de YouTube, incluso el mío, que escuchas ahora mismo. Y a veces ese ruido es bueno, es necesario, es alimento espiritual. Pero hay un silencio que necesitamos proteger. El silencio en el que Dios habla. El silencio en el que el fiat se asienta. El silencio en el que lo que hemos recibido puede germinar. María guardó silencio sobre muchas cosas. Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Guardar. Meditar. En el corazón. No en las redes sociales. No corriendo a contárselo a todos sus amigos. En el corazón, dejando que la palabra se hiciera carne también en su interior antes de que se hiciera visible al mundo. ¿Sabes hacer eso? ¿Sabes guardar lo sagrado? ¿Sabes proteger ese espacio interior donde Dios trabaja en silencio? ¿O has llegado a un punto en que ya no sabes ni lo que piensas ni lo que sientes porque el ruido exterior no para nunca? Te propongo algo muy concreto. Esta semana, busca cada día 5 minutos de silencio real. No hay silencio donde haces una lista mental de todo lo que tienes que hacer. El silencio donde te quedas quieto ante Dios y le dices simplemente, aquí estoy. Habla. Escucho. Sin pedirle nada todavía. Sin quejarte todavía. Sin rezar fórmulas todavía. Solo estar, como María en su cuarto, antes de que llegara el ángel, viviendo su vida ordinaria pero disponible. Presente. Abierta. Esa disponibilidad es la condición para la anunciación. No la perfección. No la santidad ganada. La disponibilidad. El corazón que no está tan lleno de sí mismo que no le queda espacio para Dios. ¿Tienes ese espacio? ¿Lo vas a hacer? Te invito a que lo intentes esta semana y luego me cuentes en los comentarios qué pasó. Eso es lo más bonito de esta comunidad que hemos construido juntos, que no estamos solos en el camino, que nos acompañamos, que las experiencias de unos iluminan el camino de otros, que cuando uno dice me pasó esto, otro dice a mí también y de repente el camino de fe se convierte en un camino compartido, que es exactamente como lo quiso Jesús, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que somos aquí. Una pequeña comunidad que se reúne en torno a la palabra. Y donde nos reunimos, Él está. Emmanuel. Dios con nosotros. También aquí, también ahora. Eso es lo que la gracia hace. Entra. No siempre con fanfarria. No siempre con señales visibles. A veces en silencio, con la suavidad del Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas, que cubre con su sombra, que transforma desde dentro. Y un día te das cuenta de que ya no eres el mismo. No porque hayas hecho un gran esfuerzo espiritual, sino porque dejaste que Dios entrara, porque dijiste sí aunque no entendieras del todo, porque confiaste aunque tuvieras miedo, porque, como María, antepusiste la voluntad de Dios a la seguridad de tus propios planes. Y ese sí, aunque pequeño,
aunque tembloroso, aunque dicho entre lágrimas y dudas, fue suficiente para que el Altísimo te cubriera con su sombra y obrara en ti lo que tú solo nunca hubieras podido obrar. Antes de despedirnos hoy, y porque sé que muchos de ustedes comparten este espacio con personas que aman y que quizás necesitan escuchar estas palabras, te pido que hagas algo muy sencillo y muy poderoso: comparte este video. Mándalo a esa persona que sabes que está en un momento difícil. Compártelo con ese familiar que se alejó de la fe y que a veces preguntas cómo acercarlo de nuevo. Compártelo con ese amigo que dice que no cree pero que en el fondo está buscando. Nunca sabe ese cuando una palabra puede ser el ángel que llega a donde alguien está. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, para que no te pierdas ninguna de estas reflexiones que preparamos con todo el amor y todo el cuidado que podemos. Hoy, 25 de marzo, la Iglesia detiene su camino de Cuaresma para celebrar lo que ocurrió en Nazaret. Hoy el tiempo litúrgico hace una pausa, porque hay algo tan grande, tan decisivo, tan fundacional, que merece ser celebrado con plenitud. Hoy el ángel llega a donde estás. Hoy Dios te ofrece ser parte de algo más grande que tú. Hoy el cielo toca el suelo de tu vida. ¿Qué vas a responder? Madre nuestra, María de Nazaret, tú que dijiste sí cuando el mundo entero dependía de tu respuesta, enséñanos a nosotros también a decir sí. Enséñanos tu libertad, tu valentía, tu confianza. Enséñanos a no temer cuando el ángel llega a donde estamos. Enséñanos a preguntar con humildad y a escuchar con el corazón abierto. Y cuando llegue nuestro momento, el momento en que Dios nos pida algo que no entendemos del todo, algo que nos asusta, algo que nos desordena la vida cómoda que hemos construido, ayúdanos a decir, como tú, cúmplase en mí lo que me has dicho. Porque no hay nada imposible para Dios. Nunca lo hubo. Y nunca lo habrá. Que la anunciación de hoy no sea solo un recuerdo de lo que Dios hizo hace 2000 años. Que sea una realidad viva en tu corazón, en tu familia, en tu historia. Que Emmanuel, Dios con nosotros, sea verdad para ti hoy. Que lo sientas o no lo sientas. Que lo entiendas o no lo entiendas. Él está contigo. Siempre. Amén.